de Dios. Y el pasaje de esta tarde lo tenemos en el Evangelio de Juan capítulo 7 y vamos a ver la verdad. Evangelio de Juan capítulo 7 desde el versículo 1 hasta el 13. Juan 7. Evangelio de Juan capítulo 7. Tenemos localizado la mayoría. Juan capítulo 7 nos dice que después de esto andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos intentaban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está preparado. No puede el mundo odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después de sus hermanos subieron, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y los discípulos judíos, los buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde estará aquel? Y había mucha murmuración acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno. Pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Sin embargo, ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Entre este pasaje, este capítulo 7 y el capítulo 6, hay un lapso de tiempo que no nos aclara Juan y sus razones tendrá. Jesús ha estado enseñando en Judea, alrededor de Jerusalén, ha estado siendo un tanto como de escándalo para la gente, proclamando la verdad, la palabra de Dios. Y ahora dice que el versículo 1 que andaba Jesús en Galilea. Andaba Jesús en Galilea. Galilea, donde estaba su ciudad natal, donde mucha gente también lo conocía. Pero esos versículos ponen de manifiesto la extrema dureza e incredulidad de la naturaleza humana, empezando por sus hermanos. No en vano, para poder localizar bien los pasajes, cuando abrimos nuestra Biblia así, pues nos han puesto ahí unos títulos de lo que va a tratar: incredulidad de los hermanos de Jesús. La familia es la que más nos quiere, la que más nos aprecia y mejor nos escucha y más nos entiende. Eso es ironía, no es verdad. Y eso también le ocurrió a Jesús. Sus hermanos no creían en él y se burlan de él. Dicen: anda, vete a Judea y allí haz todas las cosas que haces aquí y que la gente de allí que te vea. Cuando sin duda ya les había contado que aquellos que procuraban apedrearlo, castigarlo, matarlo, y cómo estaban confabulándose para matarlo. Dice Lucas que Jesús enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los altos dignatarios del pueblo procuraban matarlo. Así que no sabemos ya quién eran peores, si los líderes religiosos de Jerusalén o su propia familia. ¿Qué pensamos? Los milagros que Cristo había hecho, el oír sus enseñanzas, vivir en su compañía, no fue suficiente para hacer que los hombres creyeran en él. Algunos sí, judíos, aquellos 12 que él eligió, y otros que lo siguieron en diferentes circunstancias, y mujeres nobles no pocas. Nos dice también el Evangelio que lo servían y lo ayudaban, y lo recibían a él y a sus amigos, como la familia de Lázaro, Marta, María. Y preocupada Marta por atender y agasajar lo mejor posible a su gran amigo e invitado Jesús, y María diciendo: yo quiero aprender, déjame de historias.
yo quiero aprender. Y todos con gran paciencia, se me venía el pensamiento cuando Carmen lo compartía ahora, no tenemos prisa por sentarnos a la mesa, ya comeremos. No sé si es que habían merendado antes o sencillamente no era la hora todavía. A mí me rinden cuando me siento a la mesa y empiezo a picotear y no está la comida. Yo no sé si sabría esperar en aquel momento, pero bueno, yo no soy ni estoy en aquel lugar. Lo cierto es que Jesús se rodeó de gente que lo escuchó, que aprendió, que se aprovechó de sus circunstancias, de su conocimiento, de su poder y se dejó sanar, curar. Se admiraban de su doctrina, se admiraban de cómo enseñaba, pero también nos dice en varias ocasiones el Evangelio que lo escuchaban, se admiraban, pero no lo siguieron. En varias ocasiones dio de comer a 5.000, a 4.000 hombres, más mujeres, más niños. Y después de una buena banquete, donde quedaron todos hartos, decir que el pan de aquella época no era como el de ahora. El de aquella época alimentaba de verdad y llenaba de verdad. El de ahora te quedas con las ganas de seguir, cuando no con las migas de las manos. Y como decía con José hoy a mediodía, digo, ¿te gusta este pan? Dice, no, está lleno de agujeros. En fin, pero después de darles de comer, satisfacer sus necesidades, muchos se volvieron a sus casas, a su quehacer. Venían de las aldeas, venían de más o menos cerca, más o menos lejos, para ser curados. Y una vez curados, quiero pensar que ni tan siquiera gracias le decían. Pero eso Jesús nunca lo recriminó. Y lo que quizás más le podía doler en aquel momento tan especial es que ni aún sus hermanos creyeran en él. Y no lo hicieron hasta después de la resurrección. Luego sí, encontramos en el Nuevo Testamento varios nombres que formaban parte del liderazgo de la iglesia primitiva, pero no creyeron en él en principio. Es tan loco, incluso la madre misma buscó sacarlo de aquella dedicación exclusiva a la gente y ese atosigamiento que recibía por aquellos que tenían necesidad. Y llega a tener que decir Jesús aquella frase que nos impacta: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre y guardan. Él padeció descreimiento por parte de su propia familia. ¿Os suena algo esto en vuestras vidas? Cuando habéis reconocido el Evangelio, cuando habéis oído de lo lógico, lo consecuente y lo fácil, por decirlo de alguna manera, que es el Evangelio, y lo habéis contado a vuestras parejas, a vuestros hijos, a vuestros padres, a vuestros hermanos, y lo han creído y han dicho, yo también quiero de eso. Yo también quiero creer en esa religión que tú has descubierto, en ese Cristo que yo no conocía y que no fue lo que me enseñaron en la catequesis ni me enseñaron en la escuela, en la clase de religión. Es algo diferente. No saben a lo que se enfrentan, cierto es. Y quizás también cuando nosotros en nuestro primer amor nos acercamos y creemos a Jesús, tampoco sabemos a qué nos enfrentamos, porque hemos de huir del pecado. Como dice Pablo, hemos de hacer aquellas buenas obras que fueron preparadas de antemano para que andemos en ellas. No porque las obras nos vayan a hacernos sabios, sino que será la consecuencia lógica de nuestro creer y nuestra obediencia a Dios. Así que no te extrañes que tu marido no te haga caso, que tu hija se burle de ti, que tu hermana diga, a mí no me cuentes historias. No te extrañes. ¿Se lo hicieron a Jesús? ¿Es el discípulo mejor o más que su maestro? No, ya no lo advirtió también Jesús cuando avisó a sus discípulos que no se extrañaran que ser perseguidos y torturados, porque eso mismo han hecho conmigo. Así que esto debe darnos más ánimo todavía a seguir firmes en nuestra fe en Cristo, en la convicción de lo que hemos creído, en la esperanza de la vida eterna que Cristo nos da, en la vivencia conforme al Evangelio, rechazando todo lo que es pecado. Que eso es por la razón por la cual la gente no quiere escuchar el Evangelio. Y esa es una razón esencial por la cual muchos odian a Cristo, porque les dice la verdad. Sepulcros blanqueados, hipócritas, falsos, etcétera, etcétera. Encontramos en el Evangelio cómo denuncia a los santones de la época, a los profesionales de la religión, a los que se supone
que tenían que ser más sinceros, más honrados, con una ética y una moral más elevada. Pero no, eso en sus vidas brillaba por su ausencia. Dice Jesús que no puede el mundo aborreceros a vosotros, dice a sus familiares, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Así que no te extrañes si alguien te talda de mojigato, de santurrón, santurrona, porque dices que no quieres convalidar con ellos, o convivir, o participar en sus propios pecados. Y los rechazas, y huyes de esas ocasiones en las que pueden ser ocasiones de caer, ocasiones de pecar, u ocasiones de dar un mal testimonio como cristiano. ¿Y tú que te dices cristiano, haces eso también? Pues hemos de huir de esas ocasiones. Tenemos familia, tenemos amigos, tenemos incluso hermanos en la carne y hermanos en la fe que no son nuestros amigos. No velan por nuestros intereses, no comparten nuestro interés en Cristo, aun cuando unos, por razones ajenas a nosotros, o en todo caso, no pueden ser realmente nuestros amigos. Dice el salmista que amigo hay más fuerte que hermano. Y los hermanos, la familia, los hermanos no son impuestos, me decía en varias ocasiones nuestra hija. Son mis hermanos porque tú los tuviste y yo no te pedí que me trajeras al mundo. Cierto, cierto, es cierto. Ahora, como cristianos, al hermano, amigo que está sentado a nuestro lado, con quien compartimos el principio de fe, con quien nos entendemos claramente porque tenemos un mismo Señor, un mismo objetivo, una misma fe, una misma esperanza. Con ese nos llevamos bien y es libre y voluntario. Nadie nos ha obligado a creer, nadie nos obliga a tener comunión los unos con los otros. Pero hemos de tener la comunión que Jesús nos manda cuando dice amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Tal vez no podemos no compartir sus intereses, sus tendencias políticas, su afición al fútbol u otros deportes. Y en este mundo tan polarizado en que nos encontramos, el que no está a favor del Madrid está en contra del Barcelona. ¿O cómo es eso? O al revés. No importa, no importa. No hagamos leña de esas aficiones acérrimas que nos lleva incluso a retirar el saludo a nuestros familiares y decir, no te conozco porque te gustan los colores del equipo que a mí no me gusta. No. Lo que pasa es que cuando miramos las palabras que nos está diciendo Juan en estos versículos acerca de Jesús y su relación con la sociedad de la época, Jesús les dice a los hermanos, el mundo no puede aborreceros a vosotros porque sois del mundo. Satanás no se va a meter demasiado con vosotros porque ya os tiene dominados, controlados, bajo sus directrices y sus marcajes. Mas a mí me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Así que Satanás ataca a los cristianos en aquello que puede hacernos debilitar nuestra fe y perjudicar nuestro testimonio. Tenlo en cuenta. Tengámoslo en cuenta. Tenemos que estar fuertes, firmes, para defender la verdadera causa del Evangelio. Aun cuando disguste a aquellos que están a nuestro alrededor, a aquellos a los que sin duda amamos, nuestro cónyuge, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos de toda la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Por encima de todo está Cristo, su amor, su promesa, su misericordia. La verdadera razón por la que muchos profesan su incredulidad y vituperan el cristianismo es justamente que sus vidas no son apropiadas. Y son conscientes cuando nos ven como un espejo y ven que en nuestro diario vivir, que en nuestro hablar no utiliza, por ejemplo, palabras malsonantes. Aun cuando algunos por ahí se les escapan o las medios traducen o las medios deforman para seguir con su, digamos, costumbre, tradición de utilizar palabras no necesarias para la conversación.
Yo recuerdo, no sé si os lo he contado aquí, pero me impactó mucho una profesora de física y química que llegó a mi instituto cuando yo estudiaba, ya hace años, unos cuantos, en el instituto. Y esta mujer empezaba a explicar la clase y decía, no, porque digo yo que no sé qué, no, porque no sé qué tal, no. Y ella tenía una coletilla, quizás de nervios, posiblemente de ella misma, que introducía el no, 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 no constantemente. Y una ocasión hablaba con una hermana que grababa predicaciones y las distribuía por ahí, y decía, aleluya, gloria a Dios, amén. Y digo, ¿te has parado a pensar en que tanto aleluya, gloria a Dios, amén, me quita la esencia de lo que estás transmitiendo? Me hace pensar lo que estás diciendo en esas palabras no necesarias para hacerte entender. Y entonces estás quitando el efecto del mensaje. No, porque mi madre espiritual me dice que lo estoy haciendo muy bien. Pues no digo nada. Así que cuando dijimos el otro día que el padre de Paula estaba enfermo, a punto de morir, algunos dijeron, amén. ¡Bien, bravo! ¡Amén! Amén, estoy de acuerdo con esta información. Y algunos, ¿qué significa el amén? Por ejemplo, que muchos cristianos utilizamos incluso para situaciones inadecuadas. Y esta mujer en alguna de sus predicaciones hablaba de situaciones serias. De gloria a Dios. Estás enferma, te duele la pata. Gloria a Dios. ¿Glorifica a Dios tu enfermedad y el dolor de tu pierna? No. ¿Por qué metes esas coletillas ahí en tus discursos, en tu hablar? De hecho, cuando hablas de tú a tú, estos predicadores que utilizan tantas expresiones no meten esas coletillas. Jesús habló claro. Hablaba claro. Tan claro hablaba que la gente que lo escuchaba se incomodaba con su hablar, con su enseñanza, con su predicación, con su recordarles aquello que estaba escrito en los libros históricos, en los salmos, en los profetas, y cómo ellos habían anulado la ley de Dios para justificar sus propios pensamientos. Así que no debemos extrañarnos de que haya mucha gente a nuestro alrededor que realmente no quiera amar a Cristo. Dice Lucas, aquí están puestos para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Palabras terribles que Simón en el templo, cuando fue presentado, Jesús le dijo a María, 30 años antes de que realmente la espada terminara con la vida del Maestro. Así que la vida de Jesús, desde su infancia, desde su niñez, hasta que se manifiesta al mundo, enseña y muere en la cruz, porque los judíos, los profesionales de la religión, insisto, pretendían matarlo porque les era incómodo y denunciaban sus pecados. Fue un tiempo que había sido anticipado y que a María no le extrañó aquello que ocurrió, como tampoco a nosotros debe extrañarnos cuál es el tratamiento que la gente hace de Cristo mismo, de nuestro mensaje, de nuestro vivir. Dios nos pide cosas lógicas y razonables. No nos pide que hagamos grandes esfuerzos ni demasiados sacrificios. El sacrificio para la vida eterna ya lo hizo, cargando nuestros pecados en Jesús. Pero Jesús mismo dice que no penséis que he venido para traer paz a la tierra, he venido para traer espada. Y la espada la tenemos en nuestras familias. Nuestro corazón se duele cuando vemos a nuestros hijos que no escuchan nuestra enseñanza, que no siguen nuestro ejemplo, que no confiesan a Jesús como único y suficiente Salvador, que no lo reconocen como Señor en sus vidas, que no se arrepienten de sus pecados, si bien cuando tiene ocasión meten el dedo en la llaga y te dice, tú que dices que no hago eso, pues tú te estás gritando, estás hablando fuerte, estás hablando duro. Perdón. A mí me lo tienen que decir, porque a veces no sé si mato o espanto.
y tiene razón. Pero para juzgar, para criticar, para poner en cara o echarnos en cara aquellas cosas que hacemos y que estamos tratando de evitar en nuestras vidas, son perfectos observadores. Pero para cambiar sus propias vidas, para arrepentirse de sus pecados, no. Nuestro corazón se duele. Se duele porque vemos a esa persona amada, especialmente nuestros hijos, nuestros cónyuges, con los que queremos compartir nuestras vidas, se empecinan en no creer en Cristo, en no creer a Dios, en no asegurarse la vida eterna. No sé si cuando estemos en el cielo nos conoceremos o no. Hay algunos que dicen que sí. Hay otros que dicen que no. A Jesús mismo le plantearon una pregunta complicada al respecto. Una mujer tuvo 7 maridos y los 7 murieron. Y en la resurrección, se decían aquellos que no creían en la resurrección, y en la resurrección, ¿de cuál de ellos será el marido? O sea, será su marido. Si tenía 7, Jesús le dice, ni se casan ni se darán en casamiento. Quiero entender con esa frase que no nos conoceremos realmente en el cielo. Los vínculos que tenemos aquí en la tierra y los defectos corporales como el mío no estarán vigentes allí, porque el Señor ha dicho que nos dará un cuerpo nuevo. Así que mi gordura se quedará en algún sitio. Gocémonos y entendamos que en nuestras situaciones, con nuestra familia, con aquellos a los que amamos, también el Señor Jesús tuvo que sufrirlo en sus propias carnes. Los hermanos se burlaban, hemos leído, sube a Judea. Y no sabemos por qué, no entendemos bien por qué. Después de que ellos subieron, él subió después a escondidas y encontró que la gente que había oído hablar de él murmuraba, comentaban en corrillos si era bueno, si era malo. Pero dice el versículo 13, ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, por miedo al que dirán. Así que me cabe la esperanza de que esa persona a la que amo especialmente, de esa persona a la que conozco y por la que oro cada día, Dios toca su corazón, que crea en ti como único suficiente Salvador, que sea tu discípulo, realmente se conviertan. ¿Lo veré o no lo veré? Sin duda que es también tu oración por tu cónyuge, por tu hijo, por tu padre, por tus familias, aquellos a los que amas entrañablemente. Así que no nos desanimemos de vivir conforme a Cristo, de creer en Él y compartir aquello que hemos aprendido, sabiendo que la dureza y la incredulidad de la raza humana es extrema, sabiendo que una razón esencial para que la gente odie a Cristo y a sus discípulos es que Él les testifica de sus malas obras. Yo soy perfecto, no he matado a nadie. Y lo que he robado ha sido de peccata minuta, así que por eso no voy a ir a la cárcel. Jesús denuncia la falsedad, la falsa medida, la doble vara de medir de nosotros sobre nosotros mismos o de otros con los que estamos. Y eso a la gente que no quiere creer, que no quiere someterse a Cristo, le duele, le molesta, le es incómodo. No olvidemos la diversidad de opiniones que hay acerca de Cristo. Unos decían que era bueno, otros decían que era malo. Callaban por miedo a los judíos. Y así cuando observamos incluso las iglesias evangélicas, observamos quizás a los propios hermanos en una misma congregación, podemos tener disparidad de opiniones en cuanto a la revelación de Jesús. Jesús mismo tuvo que decir a los santones de la época, ¿cómo lees? ¿Cómo está escrito en Moisés y en los profetas? Así que leamos con atención y pensemos que nada nuevo y nada extraño nos ocurre a nosotros, que no somos mejores que Cristo y que Cristo padeció, no le creyeron, no le escucharon, se burlaron de él. Así que no nos duela porque lo hagan también con nosotros, sino que de alguna manera hasta nos dignifica imitar a nuestro Señor. Que nos bendiga.